Pero bueno, vamos a poner atención a un tema que nos inquieta a todos y que estábamos felices porque entendíamos que había una salida a formalizar el trabajo de las mujeres y hombres que ayudan en los hogares dominicanos y que el Ministerio de Trabajo, atendiendo a disposiciones de un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, había elaborado una resolución que ya había entrado en marcha, pero que ahora el Tribunal Constitucional lo ha dejado sin efecto. Para hablar de lo que está pasando, tenemos aquí con nosotros a Victoria García Ravelo, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar. Muy buenos días, doña Y a través Victoria. de la línea telefónica. A Laura Serrata, abogada, que participó del recurso de inconstitucionalidad incoado para que sea inconstitucional la resolución. Buenos días, doña Victoria. Buenos días, gracias por darnos la oportunidad de manifestar nuestra indignación ante los resultados de esta sentencia. Digo, la sentencia todavía no está, pero esperamos los resultados de la sentencia, pero la resolución simplemente viene a aplicar lo que es el contenido del convenio 189. Para nosotros es una gran sorpresa, precisamente porque el convenio, donde primero pasa es por el Tribunal Constitucional para ser aprobado, antes de llegar a la Cámara de Diputados. Entonces, si él le dio el visto bueno para que fuera a la Cámara de Diputados, ahora no se implica. Ahora, yo no entiendo, todavía la sentencia no está, pero no puede ser por la resolución, porque la resolución simplemente es una vía. No es el contenido son los derechos de las trabajadoras. Lo que se ha planteado es que la sentencia del Constitucional no anula la resolución, sino que lo que viene a decir la jurisprudencia dominicana es que ese tema no lo puede abordar el Estado Dominicano a través de una resolución, sino que debe ser a través de una ley del Congreso Nacional. Eso es lo que se ha estado planteando. Y tenemos en la línea telefónica a Laura Serrata, quien participó en Laura. Sí, nos escucha. Sí, muy buenos días, Laura. Dice doña Victoria que no se explica por qué, si el Tribunal Constitucional ratificó el convenio con la OIT, ahora toma esta decisión contraria a la resolución. Ok, lo que pasa es que no fue el Tribunal Constitucional que ratificó el convenio. La República Dominicana ratificó ese convenio hace casi 10 años. Y el Tribunal Constitucional lo que ha venido es a declarar inconstitucional una resolución dictada por el Ministerio de Trabajo que modifica el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es una ley especial, las leyes están por encima de las resoluciones y por tanto no podían modificar el código a través de una resolución. O sea que tiene que una categoría el Estado Dominicano someter un proyecto de ley y que sea aprobado por el Congreso en este sentido. Eso sería lo que procede. Lo que procede sería hacer un proyecto de ley, que fue lo que dijimos desde un principio, desde que nos reuníamos a verificar cómo se iba a aplicar el convenio internacional. Siempre dijimos que tenía que hacerse a través de una ley. De hecho, el Código de Trabajo está siendo sometido a una modificación que dicen que está en un 85% avanzada, consensuada entre las partes y todo. Entonces, ¿por qué no esperar a modificar el código e introducir todos los derechos que le corresponden a las trabajadoras domésticas? ¿En qué aspecto esta resolución modificaba el Código de Trabajo? Mira, en varios aspectos modificaba la jornada de trabajo, es decir, establecía una jornada de trabajo distinta a la que establece el código. El código solamente hablaba del descanso diario que tenían las domésticas sin tener que establecer la jornada de las 8 horas por la misma naturaleza del trabajo. De una modificación del salario, porque quedaba a disposición de las partes establecer el salario. Aquí ya se establece un salario mínimo. Fueron varios aspectos que modificó la resolución y que de hecho también tenía aspectos que chocaban con el mismo convenio internacional de trabajo.
porque no todo lo que se establecía en el convenio les fue otorgado ni siquiera por la resolución. ¿Qué usted piensa de eso? Déjeme decirle, yo pienso primero que el convenio es una ley, inclusive con rango constitucional. Es una ley, o sea que el convenio no es un invento, es una ley. Quizá el medio no es el adecuado. La resolución. Pero el convenio es una ley, que inclusive está en la Gaceta Oficial. Sí, el mismo convenio establece... Eso por un lado, pero ella que me permita aclarar una Vamos cosa. a escuchar a doña Victoria, Laura. Sí. Eso por un lado. Entonces, eso es una ley. No sé a qué otra ley, eso sería... una ley nacional, sabiendo aquí las tantas leyes que se tienen y que no se cumplen. Sin embargo, doña Victoria, por la experiencia que uno tiene desde su ámbito de laboral, en la misma casa, aquí sí hay una ley que se cumple, que es el Código Laboral. De hecho, no sé si ustedes tienen cifra, Laura, pero aquí yo creo que la mayoría de las acciones judiciales tienen que estar en temas laborales, porque uno ve los tribunales laborales llenos siempre. ¿Qué tú dices de eso, Laura? Sí, así es, pero es importante responderle a la señora Victoria que efectivamente los convenios internacionales tienen rango constitucional. Pero no se invalida el convenio tampoco con la sentencia del tribunal. No, eso es lo que le voy a explicar. Tienen rango constitucional, pero el mismo convenio dispone que el país tenía que legislar para adecuar sus leyes a lo que establecía el convenio. Entonces, una resolución no es la forma de legislar, era a través de un proyecto de ley o de una modificación al código. Lo que establece el convenio no se invalida, como le están explicando. Evidentemente lo que tenemos es que hacerlo de la forma correcta y en beneficio incluso también de todo el sector doméstico, porque entonces 5 años más tarde no nos convenía esa jornada porque nos dimos cuenta que no, y otra persona va a venir a dictar otra resolución y la cambió, mientras que las leyes se modifican con otras leyes, hay que derogarlas, es otro tipo de procedimiento. Pero si nos acostumbramos a establecer medidas a través de resoluciones, creamos una inseguridad jurídica increíble. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Yo no creo ni que el convenio haya dejado de tener toda la fuerza que tiene, ni que todo el esfuerzo que se ha hecho en el gobierno para garantizar estos derechos se hayan perdido. Todo lo contrario. Aquí lo que se ha impuesto la ley, y como tal queremos que se cumplan esos derechos de las domésticas, que se establezcan de la forma correcta. No estamos nosotros criticando el convenio ni que se le reconozca el derecho a nadie. Es un sector que efectivamente, mira, uno de los mayores logros que tiene el convenio, olvidémonos de la resolución, que tiene el convenio es poder entrar en la seguridad social a este sector, igual que cualquier otro sector. Es un trabajo, devengan un salario, y por tanto tenían que tener una garantía de un seguro de salud, de una pensión digna. Entonces, evidentemente nosotros no estamos en contra ni del convenio ni de nada que venga a establecer derechos a favor del sector doméstico. Lo que nosotros queremos es que se haga conforme establece la ley, la Constitución. Bueno, si el problema es el medio, vamos a buscarle un bajadero. Hay que buscarle un bajadero, doña Victoria, porque las sentencias del Tribunal Constitucional no son apelables. Exacto, no son apelables. Entonces hay que buscarle un bajadero. Y yo creo que en el mejor momento no puede ser. Porque ahora mismo la OIT está reunida en su conferencia anual, y los compañeros de las centrales sindicales están allá y están buscando, justo con los expertos, un bajadero para ponerle en práctica el convenio 189. El bajadero tiene que ser el Congreso. Tiene que ser local. Pero tiene que ser el Congreso. Ya que eso el Ministerio tiene que ser el Congreso, pero ellos son los expertos y ellos nos dirán cómo hacerlo. Claro. Nosotros lo podemos hacer desde aquí. Claro que lo tenemos que aplicar nosotros. Claro. No ellos desde allá, pero nos pueden orientar porque ellos tienen experiencia. Sí. Porque ellos tienen años luces. Claro, y con experiencia en otros países. Y con experiencia en otros países, porque el convenio no solamente en República Dominicana se ha aplicado. Hay 14 países de América Latina que han aplicado el convenio.
Entonces yo creo que habrá que buscarle un bajadero. Yo lo único que le pido es a las compañeras que no pierdan la calma, que no pierdan la fe, que vamos a echar para adelante, que vamos a ganar el pleito, porque nosotros no podemos seguir trabajando 16 horas de trabajo, como dice el código, porque no lo dice explícito, pero ese es lo que dice, porque dice que tú nada más tienes derecho a descanso entre una jornada y otra, a 9 horas de descanso, o sea, eso es a la hora de dormir nada más. ¿Y por qué ustedes como asociación y las centrales sindicales no han llevado esa parte a la discusión de la reforma al Código Laboral? Porque es primera vez que escuchamos hablar del tema de la formalización de las trabajadoras domésticas cuando el ministro de Trabajo pone este instructivo, pero siempre hemos tenido la discusión respecto al código sobre el tema de las prestaciones, sobre el tema del seguro, pero nunca, Laura, habíamos escuchado, doña Victoria, las centrales defender que haya reglas claras en el Código de Trabajo para ese sector. Bueno, lo que pasa es que el sindicalismo... Sí, doctor, un momentito, sí. Es un asunto de hombres. Y la trabajadora doméstica en su gran mayoría... Son muy buenas. Pero ustedes son muy buenas porque lo hemos visto en esta experiencia. Porque hemos roto la barrera y hemos hecho presente y hemos reclamado nuestros derechos. Porque realmente el sindicalismo es una cosa de hombre y ellos veían como el trabajo doméstico como cosa. Inclusive tuvimos que tener cierto... Pero Pepe y Gabriel de Arriba andaban en eso. Andaban en machismo. No lo dudes. ¿Tú lo dudas? No, las mujeres casi no se ven. Es un problema de cultura, ¿verdad? Un problema cultural. Un problema cultural. Entonces, el problema del trabajo doméstico es cuestión de mujeres y eso es asunto aparte, como asunto aparte. A nosotros no nos toca, pero ahora sí le toca porque nosotros estamos reclamando y estamos calle al medio tirar, pidiendo nuestros derechos. No nos van a silenciar, ni con la resolución, ni con el Tribunal Constitucional, ni nadie nos va a callar. No nos vas a callar nadie. Vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Estamos exigiendo nuestros derechos. No es una limosna que estamos pidiendo. Tenemos también en la línea telefónica, Albanelli, al doctor Luis Vilches Burnigal. También parte de este proceso. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Nada, yo estaba escuchando un poco de la intervención anterior en relación a la jornada, pero parece que se le olvida mencionar que el Código de Trabajo establece disposiciones mínimas que todo el mundo tiene que respetar. ¿Qué ocurre cuando digo que disposiciones mínimas? Que si, por ejemplo, el Código dice que tú tienes que tener por lo menos una jornada de descanso de 9 horas entre una jornada y otra, no significa que tú y tu empleador no puedan determinarle que tu jornada de descanso, tu tiempo de descanso sea mayor, o que tu jornada de trabajo sea menor a las 8 horas. Así que esa es vamos a decir, la belleza que el Código de Trabajo, a pesar de que le gustan ponerlo por el piso, establece de que las partes pueden entre ellas ponerse de acuerdo sobre qué tan largo va a ser la jornada o qué tan corta va a ser. No es de que tú obligatoriamente tienes que trabajar tanta cantidad de horas o si tú no la trabajas yo no te pago. Las partes están abiertas a determinarla o a terminar el contrato de trabajo o simplemente a no tomarlo si no están de acuerdo con las condiciones que una u otra la pone. Entonces hay que poner las cosas claras, no es un asunto de esclavismo, es un asunto de que las partes, el Código de Trabajo pone las partes en disposición de determinar cuál es su jornada, cuál es su tiempo de descanso, siempre y cuando nunca sea menor que lo que el código establece. Tú puedes poner todas las condiciones mejores que las que establece el código, pero nunca menor. Doctor, ¿qué motivó el sometimiento de este recurso ante el Tribunal Constitucional? Sí, el recurso que interpusimos no fue un asunto de que se esté en contra de que el trabajo doméstico tenga mejores condiciones, no. Lo que se estableció a través del recurso es que el ministro de Trabajo no tenía la facultad de a través de una resolución, que es una norma jurídica menor, modificar el Código de Trabajo, contrario a lo que establece la Constitución en la separación, con la separación de los poderes, al mismo tiempo con lo que tiene que ver con que
un funcionario no puede estar usurpando poderes que le corresponden a otro, en este caso al Poder Legislativo, que es el único que puede dictar leyes. Entonces, nuestra preocupación es que esto se convierta en una forma de proceder, no solamente del ministro de Trabajo, sino de otros ministros que para pasarle por arriba a leyes que quizás no son de su agrado, van por la vía fácil de una resolución para tratar de modificarla. Bueno, y también yo creo que porque le ha sido muy difícil a este ministro y a los anteriores, doctor, conseguir una modificación del Código Laboral, porque ni sindicatos, ni patronos, nadie se pone de acuerdo respecto a modificar esta legislación. Sí, eso lo entiendo, pero lo que pasa es que, y eso hay que decirlo, tanto los sindicatos como las empresas se trancan en un juego sobre ciertas disposiciones del código donde ninguno de los dos ceden, pero se olvidan del resto del código que sí podría modificar. Entonces tú no puedes estar pensando de que sin estos puntos yo no voy a modificar el código cuando hay otros puntos que ambas partes están interesados y están de acuerdo. Déjenlo aquello donde ustedes no están de acuerdo para otro momento y hagan lo que tienen que hacer en cuanto a hacer el código mejor para todas las partes. Doctor, lo mismo que ha pasado con el Código Penal. Sí, doctor, una cosa está claro, ustedes lo han repetido, de que ustedes no están en contra de la resolución, sino de que se establezca mediante un mecanismo incorrecto o una modificación legal. Pero ¿qué piensan ustedes? Pero al mismo tiempo, disculpe que lo interrumpa, al mismo tiempo hay una situación, y eso es algo que el ministro de Trabajo y también el Consejo Nacional de la Seguridad Social ponen como muy bonito, y en cierta parte es bonito, es de que obviamente el trabajador doméstico tenga seguridad social, lo cual nosotros no tenemos ninguna oposición, pero hay una parte que consideramos que es inconstitucional y por eso hay también una acción en inconstitucionalidad en contra del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y es que en el régimen contributivo subsidiado, que fue donde pusieron al trabajador doméstico en el programa piloto, solamente en la ley 8701 solamente reconoce que los aportes deben de ser del Estado y del trabajador. Y del trabajador. No involucran al patrono, porque es una forma de evitar que las penalidades, obligaciones y demás problemas que la ley de seguridad social establece para aquellos que no cumplen con el pago o la observación de la seguridad social recaiga sobre la familia, porque la gente se le olvida a veces de que el trabajador doméstico no solamente de la clase media, también es de la clase baja, y muchas veces el mismo trabajador doméstico tiene trabajadores domésticos en su casa. Entonces, hay personas que no van a estar en la capacidad y la posibilidad de estar inscribiendo. Con la vecina, con las abuelas, con los hermanos, con cosas, porque ninguna trabajadora tiene dinero con que pagar cosas, porque con el salario de miseria que ella tiene, no pueden pagarle a otra. ¿Con qué? Bueno, pues mire, yo no... Pero, inclusive, él está de acuerdo con el horario que se establece, el Código de Trabajo, que son 16 horas de trabajo. Doña Victoria, y luego usted responde, doctor. Oíste, él está de acuerdo con el horario que tiene el Código de Trabajo, que son 16 horas de trabajo. Y está de acuerdo... Oye lo que establece como salario, el 50% doña Victoria, se considera la alimentación. Pero nos dice cuánto es el salario. Sí. El salario no tiene cosas, no sabe si es de 100 pesos o de 50 pesos o de qué. ¿Usted cree que hay una persona en República Dominicana que por 100 pesos se ponga... Es que la vista lo que tú eres. No, dígame, ¿usted entiende de qué? Porque esa leyenda urbana y esas mentiras que usted está diciendo en televisión, nadie se la va a creer. Nadie se la va a creer, pues búscalo en el Código de Trabajo, búscalo en el Código de Trabajo. Búscalo, porque están. Dice que el 50%, el 50%, pero dígame quién por en especie trabaja en una casa de familia, por favor. El 50%, pero no dice de cuánto. No dice de cuánto. Ay, así que fácil es. Pero yo creo también, doctor, y al final usted decía algo importante respecto a que hay unas disposiciones en el código, pero que el trabajo doméstico al final depende de la relación. Tiene una dinámica distinta. Y yo creo que eso pasa, doña Victoria. Al final usted se pone de acuerdo conmigo. Si llegó a mi hogar. Hay
excepciones de casos, por ejemplo, yo conozco casos de personas que son excelentes empleadores. Claro. Inclusive nosotros como o sea que la regla es que todos somos malos. Reconocimiento a esas. Esos son excepciones a la regla, es decir que la mayoría son abusadores. ¿Tú escuchaste la ¿Cuál es tu experiencia? Lo mayor. Mire, es que yo creo que esa discusión que se está planteando ahora ya la tuvimos antes de la resolución, y aquí poco importa si son los empleadores buenos o malos. Aquí lo que la Asociación de las Domésticas tiene que lograr es que en cuanto a lo que ellas plantean, exista una ley que les garantice esos derechos, porque en el código ya hay derechos y se cumplen. Ahora, ellos exigen cosas, ustedes mismos estuvieron en los primeros que salieron a discutir la resolución en cuanto al salario mínimo, fueron ustedes, los que se quejaron de que 10,000 pesos era el mínimo del salario doméstico, fueron ustedes que lo fueron a discutir. Entonces yo sí entiendo que nos tenemos que sentar a hacer un proyecto de ley que realmente les beneficie a todos, para garantizarle a ustedes su derecho a entrar en que si somos esclavistas, no somos esclavistas. Yo creo que no es una realidad. Yo creo que, y lo planteé, cuando a mí me hablaron de estadísticas en un porcentaje altísimo donde el servicio doméstico era maltratado, yo en las mesas que nos sentábamos, que éramos más de 20 y 25 personas, ninguna establecía eso. Todo el mundo tenía un salario, o sea, todo el servicio de esa casa tenía un salario muy por encima de 10,000 pesos. Ni siquiera personas del servicio que iban 2 veces a la semana ganaban 8,000 pesos. O sea que esa discusión ya la hemos tenido y sobreabundar sobre eso estaría de más en el programa. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es la forma en que el convenio se aplique. Que el convenio se aplique, exactamente, eso es lo que queremos, que el convenio se aplique, porque mantener lo que tiene el Código de Trabajo son prácticas esclavistas, porque 16 horas de trabajo no puede ser, la comida, la alimentación no puede ser el pago, no se puede considerar como el pago de las prestaciones. Pero esa no es la generalidad como ustedes lo han querido plantear. Eso es lo que está, eso es lo que está, eso es lo que está plasmado en el código. Y defender eso es defender el esclavismo. No, está plasmado en el código, como digo. Eso, mire, eso es tan sencillo, doña Victoria, para ponerlo en el contexto de ustedes, que si la resolución dice que el salario mínimo es 10,000 pesos, las amas de casa no vamos a querer negociar con ustedes un salario mayor. Y vamos a fijarnos en los 10,000. Es lo mismo. El código puso un mínimo de hora de descanso. Pero un mínimo no significa un máximo. Usted puede pagar lo que usted quiere y negociar porque la trabajadora tiene capacidad de negociar su salario. Y si ella considera que el trabajo que le están ofreciendo no vale 10,000 pesos, que vale 20,000 pesos, que lo negocie. Claro, por eso se lo quise poner en un plano. Con nosotros. 10,000 pesos es una base mínima. Sí, doctor Vilches. Doña Victoria, un permisito. Sí. Doña Victoria ahora está coincidiendo con nosotros de que las partes se ponen de acuerdo y que eso es un mínimo. Lo mismo que estoy diciendo sobre el Código de Trabajo a su momento. Es que el Código de Trabajo no y entonces, ella está coincidiendo con todo lo que yo estoy diciendo. Para nada. La parte es un no mínimo. Tiene el salario es la comida. Sí, doctor Vilches, me gustaría preguntarle. Sí, me gustaría preguntarle tanto a Vilches como a Serrata. Más allá de la resolución, de la sentencia del tribunal, ¿qué análisis tienen ustedes en sentido general del contenido de la resolución y la viabilidad de su aplicación en la práctica, partiendo de la cultura dominicana, partiendo de la relación laboral que históricamente tiene el dominicano con la trabajadora del hogar? Sí. Mire, ya fuera de lo que tiene que ver con la constitucionalidad, yo entiendo que la resolución en sí es poco práctica, porque también hay que recordar de que sí hay un convenio, pero el convenio mismo le dice a todo el mundo, a todos los países que firmen, ustedes tienen que adecuar esto a su legislación de cada país y a la posibilidad de cada país. O sea, prácticamente está dejando el camino abierto para que cada país lo haga de acuerdo a su realidad. No es un asunto cuadrado. Así que
de las cosas que, por ejemplo, la jornada de trabajo, ¿cómo usted va a fiscalizar la jornada de trabajo dentro de una casa? Por eso el Código de Trabajo lo dejaba libre para las partes. Ustedes trabajan como entiendan dentro del espacio de tiempo que entiendan, y si alguna de las partes no está de acuerdo, puede terminar su contrato de trabajo pura y simplemente. No hay una pistola sobre la cabeza de nadie. Y eso son las cosas, porque si te dice la resolución te decía 8 horas, pero ¿qué pasa? El trabajador doméstico, por ejemplo, te prepara el desayuno, usted se va de la casa, dura un tiempo quizás descansando, que lo puede hacer ya que no hay nadie en la casa, puede hacer puede luego dedicarse a la cocina, pero eso va a depender de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la resolución, las 8 horas más el descanso que establece de la forma en que lo establecía, no llegaba, la persona pasaba de las 8 horas. Y entonces, ¿qué pasa? La resolución en ningún lado dice que tú ganas horas extras, y no solamente eso, sino que la resolución señalaba de que el contrato de doméstico era un trabajo peligroso e insalubre. ¿Qué significa esto para el Código de Trabajo? Que cualquier contrato de trabajo que sea considerado peligroso, como lo que tiene que ver con personas que trabajan en minas, etcétera, no pueden trabajar más de 6 horas, entonces se contradecía. La misma resolución se contradecía, violaba el convenio, y el Ministerio de Trabajo ni siquiera se daba cuenta de lo que había hecho. Entonces, yo entiendo de que hay que haber una conversación real sobre cómo es viable para todas las partes que el contrato de trabajo doméstico sea armonioso y que vuelva a lo que siempre hemos querido, que tú estés feliz con tu trabajo y yo esté feliz con tu trabajo, y no que se convierta en un campo de guerra como lo quieren vender ahora los sindicalistas que están en contra de lo que ha pasado, y que todo, como te digo, no se convierta en lo que pasa con una empresa, con los empleados, que cada una de las partes está jalando para su lado, buscando cómo de alguna manera tener prestaciones laborales o no perder prestaciones laborales. Sí. Entonces, yo me imagino creo que esa conversación debe de darse de otra manera. Bueno, sí. Yo creo que la conversación está en la reforma al Código Laboral, aunque perderíamos mucho tiempo, ¿verdad, doña Victoria? Se pierde mucho tiempo. Doña Victoria, la aplicabilidad de la resolución, ¿usted cree que es viable? Albanelli tiene una maravilla de trabajadora en su casa, de que apoyo, ella ni siquiera, de apoyo. Exactamente, ella lo ve como apoyo. Es una concesión personal de ella, ¿verdad? Albanelli sale a trabajar, sale al gimnasio a las 5 de la mañana. Ah, pero ya no está ahí a esa hora. Va a su casa, desayuna y viene para el trabajo. Y de aquí sale a lo mejor a una conferencia. Y luego de la conferencia vuelve al canal. El hecho es que vuelve a su casa a las 9, 10 de la noche. ¿Cómo establecer en esa casa, en la casa de Albanelli, el control de ese horario laboral y de esa jornada laboral, de ese periodo laboral, de descanso? Sí. Porque también se quedó con una niña pequeña, la persona que trabaja en su casa. ¿Cómo se da en esa la práctica esa dinámica conforme a esta resolución? Hay que buscarle la forma para adaptar, que si no puede ser una sola persona que haga ese trabajo, porque que busquen otra compañera que también la releve a ella para que ella también descanse, porque eso podría ser. Se encarece un poco, se encarece, pero al final yo creo que usted le da la razón a los doctores, es un tema de ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo, porque vamos a trabajar bajo el mismo techo y vamos a proteger a la familia, y la familia la familia no necesita a nosotros, pero nosotros nos necesitamos también a ellas, mejores condiciones de trabajo, porque no podemos seguir trabajando así. O sea, que no me digan a mí que el código, que el horario, nada de esas cosas, porque eso es una de las conquistas más viejas que tiene el movimiento sindical, el horario de trabajo. Y entonces para nosotras, las mujeres pobres y negras, no puede ser. Así que fácil. Nosotros también somos pobres y negras.
trabajadora también, que tenemos Exacto. que salir a buscar el dinero. Exacto. Estamos en igual condición en ese aspecto. Entonces a las que no son negras y que son trabajadoras domésticas no tienen derecho. Bueno. Laura, Aquí tú escuchaste a doña Victoria, ¿cómo se da esa dinámica? Tú tienes 2 hijos, tú tienes tus muchachas que te apoyan. ¿Cómo se da esa dinámica en tu casa? Bueno, yo no quería poner ejemplo de mi casa porque cuando lo utilizaba en las mesas redondas en las que nos sentábamos, siempre decían que era la excepción. Y ahí viene, y lo voy a explicar de una forma distinta. No todos los hogares tienen las mismas necesidades. El hogar de mis padres ya no tienen hijos, ya son ellos solos, ya no están ahí, o sea, esa doméstica hace un trabajo muy inferior al que puede hacer una de mi casa. Pero en mi casa yo tengo 3 domésticas, en la cual la nana de mis hijos tiene más descanso que jornada de trabajo, porque mis hijos se van de la casa a las 7:30, regresan a la 1, y a las 3 de la tarde tienen extracurriculares hasta las 6 de la tarde que los busco, y con los tapones llegamos a las 7 de la noche. O sea, ella simplemente los cambia para irse al colegio y los recibe para acostarlos. O sea, yo por eso decimos que tenemos que plantear esta discusión en base a la realidad de todos los hogares y no plantearnos ni cerrarnos en que somos esclavistas, que la maltratamos, que tienen 16 horas de trabajo corrido, cuando todo el mundo, y me atrevería si le preguntara a todos los que están sentados hoy en la radio, todos me van a responder lo mismo. No es real. El servicio doméstico tiene la posibilidad de hacer sus tareas en las horas y en los momentos que les conviene. Pero los que estamos sentados en una oficina, o ustedes que están en la radio y tienen una hora porque ahorita entra el otro programa, ustedes no tienen un receso de déjame beber esta tacita de café, pero no, es que tenemos que salir al aire ya. Las domésticas pueden hacer eso. Las domésticas pueden sentarse, espérate, yo limpio más tarde, todavía me quedan 3 horas antes que lleguen a comer. Y esto es una realidad. Las asociaciones de la doméstica no lo han querido admitir y no sé en qué se basan, pero yo oí a doña Victoria diciendo que la cuidaba la tía, si la cuidaba la mamá, a los hijos de las nanas de mi casa, sí, pero le pagan a la tía, le pagan a la mamá, o sea, tienen que pagar para cuidarle a los hijos, no es que no le van a pagar, y tienen como cuidadora de sus hijos que hacerle un contrato de trabajo, que ponerle la seguridad social y pagar también su proporción, porque doña Victoria, la ley es igual para todos. Entonces, bajo ese contexto, las trabajadoras domésticas también iban a tener que respetar las leyes. Y créame que ella era la primera, su tía, su mamá, la vecina que cuidaba el niño, que iba a querer que se respetara esa ley. Porque ella también den esos 3.000, esos 4.000, esos 5.000, no sé cuánto le dan como salarios. Así es. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero debemos despedir a los amigos del panel, sí, tanto a los doctores como a la señora Victoria, con un mensaje final. Así es. Bueno, yo debo decir que como trabajadora, yo nunca tuve esa pausa de descansar en lo que inclusive yo comía fregando los trastes para poder avanzar. Los empleadores yo tenía que cocinar, lavar. Eran esclavistas los Eso eran esclavistas. Usted habla de la experiencia, doña Victoria. Claro que sí. Yo hablo de mi experiencia. Claro. De mi experiencia. Yo comía parada. Wow. Porque no me daba tiempo a sentarme. Porque si me sentaba, me retrasaba. Y si yo quería regresar a mi casa temprano, yo tenía que comer parada para poder avanzar. Usted no. Eso no es verdad que las mujeres están descansando en su casa. ¿Y cuántos hijos usted crió con ese trabajo, doña Victoria? 2 hijas. 2 hijos. ¿Y son profesionales sus 2 hijas ahora? No son profesionales. No son profesionales. Hay una que sí se hizo profesional, que también trabajó en casa de familia para terminar su carrera, claro, porque con la fuerza mía no era suficiente. Pero caramba. Pero usted vea que la experiencia es individual, porque puede ser que su hija pudiera trabajar en un hogar y también ir a la universidad.
Sí. Siempre va a ser individual la experiencia. Bueno, porque ella por eso los doctores hablan desde su experiencia en sus hogares, en sus conversaciones con las autoridades, en su experiencia con el Tribunal Constitucional, en el conocimiento que tienen de las leyes laborales. Y decía algo muy importante, Laura. Ellos están de acuerdo en que haya una formalidad, pero no una informalidad que pudiera ser hasta transitoria, porque si mañana viene Juan de los Palotes como ministro de Trabajo, puede eliminar esa resolución, porque es una decisión administrativa, pura y simple. Nadie ha podido quitarnos el Código Laboral ni la Ley de Seguridad Social. Yo, precisamente cuando el ministro anunció, yo dije que no estaba de acuerdo con la resolución, ni con los plazos que él estaba dando. Primero porque la vista pública ya se habían hecho. Claro. Porque por lo transitorio que es. Si mañana el ministro, por suerte, es una persona que tiene una alta valoración al trabajo doméstico, y el ministro y el presidente también, hay que agradecerle la posición firme y decidida de defender los derechos de las trabajadoras. Pero si mañana viene otro con otra resolución, lo echa para abajo. Así es. Eso es verdad. Ahora, lo difícil es, bueno, pero si vamos al Código de Trabajo, no aguantamos y esperamos y vamos también al Código de Trabajo. Mensaje final de los doctores Laura Serrata y Luis Vilchis. Bueno, no sé si Laura quiere comenzar. Yo lo concluyo fácil y me voy a basar solamente en la decisión del Tribunal Constitucional. Se impuso la ley y es lo que queremos todos como sociedad, como país. No queremos que las cosas se hagan creando una inseguridad jurídica. En este caso no ha ganado el Tribunal Constitucional, ni ha perdido el Estado ni nada. Ya de hecho el ministro se pronunció diciendo que iba a buscar la forma para regularizar el trabajo doméstico, que eso es lo que queremos todos, pero como manda la ley. Así respetando nuestra Constitución. Doctor Vilchis. Sí, yo me adhiero a lo que dice la licenciada Laura Serrata. Al mismo tiempo entiendo de que justamente se trata de que las cosas se hagan correctamente, no de que se hagan de una manera para luego cualquier persona que sienta un interés cambiarla y nuevamente volver a lo mismo. Las cosas se tienen que utilizar las vías correspondientes y para esta situación, en el caso del trabajo doméstico, es a través de una ley aprobada por el Congreso. Bueno, Muchísimas gracias. Le agradecemos a los tres que nos han permitido hacer este programa tan interesante y orientativo. Así es, muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doña Victoria, la verdad que las cosas se ponen claras y ojalá que tengan una estrategia desde el sector sindical para obligar a los legisladores a hacer esto bien. Vamos a la pausa. Muchas gracias, doña Victoria. Ok, gracias a ustedes. Vamos a la pausa.